Por favor, pueden ir, hermanos, al libro de Lucas, por favor, de capítulo 18, versículo, hermanos, 9 al 14. Y luego de ahí vamos a ir a Romanos 5, 1 al 11. Entonces, primeramente busque Lucas 18, 9 al 14. Ahí vemos una historia del fariseo y el publicano. Y luego vamos a ir a Romanos 5 y Pablo, ¿verdad? Nos da algunos resultados o frutos acerca de la justificación. Pero hermanos, por favor, vaya a Lucas y cuando esté ahí, por favor, póngase de pie y ponga un apartado en Romanos 5. De aquí vamos a ir allá. Pero ahorita vamos a leer Lucas 18, 9, 14. Por favor, ¿están ahí? Amén, hermanos. Yo voy a dar lectura. Ustedes síganme con su vista, hermanos. Son varios textos y queremos, ¿verdad?, perder mucho tiempo. Entonces yo voy a dar lectura de los versículos. Después a ustedes me siguen con su vista, por favor. Y la palabra de Dios dice así, Lucas 18, versículos 9 al 14, y es del tema de la justificación. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, hablando Cristo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿qué, hermanos?, enaltecido. Y ahora en Romanos, hermanos, 5, por favor, si pueden ir allá. Ahí vemos un ejemplo, hermanos, muy claro acerca, hermanos, de una característica de alguien que realmente ha sido justificado, hermanos. Dice Romanos 5, 1, 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, hermanos, el tema, la justificación, hermanos, y queremos, hermanos, exhortar, hermanos, de entender bien esta área, porque, hermanos, le va a ayudar, hermanos, a entablar, hermanos, más firmemente su fe y la razón, hermanos, de por qué, hermanos, estamos aquí luchando en la tierra, hermanos, y cuál es el plan para nuestras vidas y tantas cosas, hermanos, que si pudiéramos abrir nuestro corazón a este tema. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias, Señor Dios, por esta tarde, y gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Padre Santo, de poder estar aquí delante de su presencia por medio de este estudio bíblico, Señor, queriendo, Padre Santo, conocer más, entender más acerca de estas doctrinas. Señor, háblenos, por favor, en este tema. Nos ponemos en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Recordemos, hermanos, que nuestro versículo lema es Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, como dije, ya vimos algunas palabras de las 10 palabras más importantes del Evangelio. Por empezar esta noche, hermanos, con este tema de la justificación, con una pregunta a considerar, y quiero ver que la guarde en su corazón y la conteste después de la predicación. Esta pregunta es esta: ¿hay una razón por la cual debemos ser usted y yo justificados? ¿Hay una razón por la cual debamos usted y yo ser justificados? Vamos a contestar esto al final. La palabra justificación, hermanos, denotan de 2 palabras griegas. La primera palabra, hermanos, es dikaiossis, y esta palabra denota el acto de declarar algo justo. Justificación, absolución, implica que una persona es declarada justa al absorberla de la culpa. Esto lo encuentra en el Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo Testamento, página 614. Ahora, la segunda palabra, hermanos, es diakioma, y esta palabra es una declaración de que la persona es justa y se define como una sentencia de absolución por la cual Dios absuelve al hombre de su culpa. Entonces, hermanos, estas palabras griegas, hermanos, significan que cuando Dios nos justifica y cuando Dios nos absuelve, hermanos, de toda la culpa y culpabilidad, somos hechos, hermanos, justos y somos hechos inocentes delante de Dios. La justificación viene como resultado, hermanos, de la iniciativa de Dios con nosotros por medio de su gracia y por nuestra fe en la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. No es algo que nosotros pudiéramos hacer, hermanos, porque nosotros somos injustos, nosotros somos pecadores, nosotros mismos no podemos justificarnos por nuestros hechos y delitos, nuestros pecados, hermanos, pero Dios por su gracia, hermanos, Él puede absolvernos y rescatarnos y separarnos y, hermanos, y declararnos justos e inocentes, hermanos, delante de Dios. Hermanos, suponga que usted llega a su casa y mira cómo alguien ha tomado la vida de uno de sus seres queridos, y mira usted a la persona que lo hizo. Y usted le llama a la policía, y la policía llega y arresta a esta persona. Esta persona asesina va a la cárcel, viene un procedimiento, llega a corte, el juez sale, el juez ve las evidencias, el juez, hermanos, ve que todo todas las evidencias y todos los actos, hermanos, culpan a este hombre, y el juez, hermanos, condena a esta persona a cadena perpetua o a muerte, depende de las leyes del estado. Y las noticias van a decir que se hizo justicia contra ese criminal. Hermanos, en una corte terrenal, un juez no puede perdonar y no puede justificar a una persona. Aun si la persona se arrepiente, pero sus evidencias, hermanos, muestran que él es un asesino y cometió un acto, hermanos, el juez, aunque este hombre se arrepiente y llora, hermanos, el juez va a tener que dictar la sentencia contra este hombre, hermanos, y aún, hermanos, el que el juez le perdone, digamos, el criminal que quebrantó la ley ya no puede ser justificado como sea, porque si el juez lo justifica, entonces, hermanos, ya no necesita perdón, y en realidad, hermanos, es que sí necesita ser justificado y necesita ser perdonado, hermanos, y entonces lo que quiero decir, hermanos, es que en frente de una sociedad somos inexcusables, hermanos, por nuestros hechos y delitos. La gente nos acusa, la gente nos señala, la gente, hermanos, nos pueden decir de muchas maneras, muchas cosas, porque nosotros, por naturaleza, hermanos, somos seres malos, somos seres, hermanos, que cometemos cosas malas por la naturaleza que se fue implantada, hermanos, desde el nacimiento o el pecado que entró en el jardín de Edén, hermanos. Pero, hermanos, lo extraordinario de la justificación en la Biblia es que Él nos perdona
perdona y nos hace justos, hermanos, por medio de su Hijo Jesucristo. Un ejemplo tan claro y tan hermoso, hermanos, es cuando los dos ladrones que estaban, hermanos, crucificados al lado de Cristo, ¿se acuerdan, verdad? Hermanos, uno, hermanos, condenó a Cristo, blasfemó contra Cristo, hermanos, pero el otro, hermanos, fue perdonado porque creyó en Cristo. Hermanos, estos asesinos o, hermanos, no sabemos qué hechos cometieron ellos, pero, hermanos, la sentencia que resultó en estos dos malhechores, hermanos, fue muerte. Entonces, hermanos, pero Cristo, hermanos, a uno de ellos lo perdonó, no importando, hermanos, los hechos que él haya hecho. Cristo, hermanos, lo justificó delante de su Padre por la sangre derramada de él. Y, hermanos, eso es increíble, hermanos, y es algo extraordinario, hermanos, para nosotros hoy en día, hermanos, porque nosotros somos malos, hermanos, y nuestros pecados nos condenan, hermanos, pero por la gloria de Dios y la gracia de Dios, hermanos, somos justificados por medio de la sangre de Cristo. Amén, hermano. Hermano, la mayor parte de las personas consideran que la justificación es un tema profundamente teológico, hermanos, pero la verdad, hermanos, es un tema tan simple y tan rico y tan extenso, hermanos, de la gracia de Dios. Y si entendiéramos esta gracia, hermanos, divina, esta capacidad de gracia, hermanos, que Dios, por amor, hermanos, por amor, por su misericordia, hermanos, nos perdona, hermanos. Y estamos nosotros, hermanos, tenemos una acta contra nosotros, tenemos una acta, una sentencia de muerte. Nosotros íbamos camino al infierno, hermanos, pero esta acta fue quebrantada, hermanos, fue rompida, fue terminada, hermanos, en la cruz del Calvario. Y es extraordinario estas noticias, hermanos. Y Pablo en estos textos, en Romanos 5, hermanos, toca el tema de la justificación en una manera muy práctica y rica a considerar, en cómo la justificación, hermanos, no solo nos absuelve de una cadena perpetua, sino también vemos los beneficios, hermanos, de la justificación. Y estos beneficios, hermanos, que se enumeran en estos textos del capítulo 5, hermanos, no son frutos, sino más bien son los resultados de la justificación por la fe. Y esta noche, hermanos, quiero hablar acerca de la justificación porque es una de las doctrinas más bellas de la palabra de Dios, hermanos. Y si pudiéramos entender, hermanos, esa gloriosa muerte de Cristo, hermanos, y la sangre poderosa de Cristo, hermanos, que nos justifica, y hermanos, lo increíble de esto, hermanos, es que no tenemos que hacer nada, no es por obras, hermanos, no es por lo buenos que seamos, hermanos, es por la fe en Cristo, hermanos, lo que lo hace extraordinaria y lo hace tan poderosa y la hace tan bella, hermanos, porque cuando ponemos nuestra fe en Cristo, hermanos, y aceptamos la sangre del Señor, hermanos, automáticamente somos justificados delante de Dios. Y las doctrinas hoy en día, hermanos, están tan ahogadas en las obras por los mormones, los testigos de Jehová, los católicos y otras tantas sectas, hermanos, que están, hermanos, encadenadas en las obras y llevan yugo sobre yugo sobre yugo, hermanos, tratando de alcanzar la salvación, tratando de ser justificados delante de Dios por medio de las obras, hermanos. Para la gloriosa verdad, hermanos, de esta doctrina es que somos justificados, hermanos, por la sangre poderosa de Cristo. Ese yugo es quitado de nuestras espaldas, hermanos. No es necesario cargar ese yugo en nuestras espaldas, hermanos. Solamente viva por fe, camine por fe, vea por fe, aliméntese por fe, crea por fe, hermanos. Y la justificación es suya. La Biblia nos explica con detalle y precisión lo que esta doctrina significa en Hechos, hermanos, en dos textos. Lo dice todo. Hechos 13, versículos 38-39 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Justificación, hermanos, es más que el perdón de nuestros pecados. Es un término legal que quiere decir ser declarados justos, es ser declarado limpio y sin culpa, liberado de los cargos que había contra nosotros.
Y esta noche, queridos hermanos, veremos 3 implicaciones, hermanos, de la justificación. Porque es importante entender esto paso por paso, hermanos. Y primeramente vemos, hermanos, que implica la razón del por qué ser justificados. Hay una razón por qué debemos ser justificados, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 3:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la primera parte dice que la paga del pecado es muerte, hermanos. Y esta muerte, hermanos, es la segunda muerte que habla el libro de Apocalipsis 21:8, hermanos, que dice que los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los hechiceros, los abominables, hermanos, los homicidas y todos los mentirosos tendrán su parte que arde con fuego y alumbre, que es la muerte segunda, hermanos. Y hermanos, esa es la muerte que usted y yo merecemos, hermanos, en realidad, porque nuestros hechos, hermanos, siguen, hermanos, declarando lo malo que somos, hermanos. Pero gloria a Dios, hermanos, que a pesar que usted y yo seguimos cometiendo hechos deprobables, hermanos, hechos malos, aún, hermanos, aún así que día a día mentimos, y aún así, hermanos, que día a día fallamos, hermanos, si usted puso su fe en Cristo, hermanos, usted está justificado delante de Dios. Gloria a Dios por eso, mi hermano. La Biblia dice que todos somos culpables de pecado. Todos, hermanos. Romanos 3:23. Y también dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno. Nadie, hermanos. Nadie. Y quiero explicar bien este punto, hermanos, porque es algo muy importante de entender. Y es tan importante porque algunos han llamado a la justificación la única contradicción en la Biblia. No porque la Biblia se contradice, hermanos, sino porque lo que toma para que alguien pueda ser justificado. Gente que no puede comprender. Solo con eso sí. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo todo por nosotros. Él pagó un martirio, hermanos. Hermanos, la muerte de Cristo fue dolorosa. Fue, hermanos, horrenda. Hermanos, fue algo, un espectáculo horrendo, hermanos. Y para Él fue duro, hermanos. Fue algo doloroso. Fue algo que angustiante para el corazón y la mente y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero aún así era necesario, hermanos, que Él muriera para que usted y yo no tuviéramos que pasar por ese proceso, hermanos. Y es muy importante entender eso porque es por fe. Y cuando usted entiende esta doctrina y usted entiende, hermanos, que Cristo pagó por usted cada pecado y que usted está exento de la muerte en el infierno, hermanos, usted va a adorar, va a querer, va a apreciar más la sangre de Cristo. La va a adorar, hermanos, cada mañana. Va a querer, hermanos, imagínense que imagínense a alguien físico, una persona dé la vida por usted. ¿Verá que usted estará agradecido por esta persona de por vida? Que alguien, hermanos, vamos a poner un ejemplo, que un hijo suyo está muriendo y llega alguien y dice, ¿sabe qué? Yo por amor a su hijo voy a donar mi corazón para que su hijo viva. No importa que yo muera, yo quiero que su hijo viva. Y usted acepta y esta persona entrega su corazón y su hijo vive. Hermano, ¿verá que estaría agradecida con esta persona? Tal vez tendría hasta su foto y haría algo, hermano, un altar ahí, yo no sé, pero estaría agradecido con esta persona. Hermano, Cristo pagó por nosotros, hermanos. Él nos justificó para nosotros, hermanos. Y deberíamos hermanos, de honrarle y amarle y glorificarle y alabarle, hermanos, día a día, hermanos, con nuestros hechos, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, hermanos, por el hecho de que Él pagó el precio por nosotros, hermanos. Por eso hay que entender eso, hermano, porque si puede entender usted esta noche, esta doctrina, hermano, usted va a salir aquí alabando y amando y queriendo más saber de Dios, hermanos, y querer empaparse más de Dios y conocer más de Dios y alabar a Dios, hermanos, y su vida va a cambiar para la gloria y la honra de Dios. Pero dicen, hermanos, que la única contradicción en la Biblia es esta doctrina.
Como digo, no porque la Biblia se contradice, sino porque lo que toma para alguien que pueda ser justificado. Y para esto veremos dos verdades por establecer. Primeramente, hermanos, el hombre es pecador por naturaleza y por práctica. Somos pecadores, hermanos, por naturaleza y práctica. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 3:23 dice: porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, esto define que no hay ser humano que no haya pecado delante de Dios. No hay ser humano, hermano, viviente en esta tierra que no haya pecado delante de Dios. Y si usted dice que usted no es pecador, usted es un mentiroso, hermano, porque dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. También dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermanos, todos somos pecadores delante de Dios. Y es una verdad bíblica que todos nacemos en pecado y todos tenemos una naturaleza de pecado. La Biblia dice que Dios creó a la humanidad originalmente buena y sin una naturaleza de pecado. Génesis 1:26-27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero sin embargo, hermanos, Génesis 3 registra la caída de Adán y Eva, y con esa caída, hermanos, el pecado entró en los dos primeros seres criados, que no había pecado en ellos, pero hallaron pecado, y cuando tuvieron hijos, hermanos, su naturaleza de pecado se transmitió a su descendencia, y así, hermanos, se ha ido transmitiendo la descendencia tras descendencia, y nosotros, hermanos, nacemos en pecado. Por lo cual, hermanos, cada ser humano es un pecador. Por eso la segunda verdad por establecer, todos somos pecadores. Y la segunda verdad, hermanos, el pecado tiene que ser pagado por el ofensor. Esa es otra verdad, hermanos. El pecado tiene que ser pagado por el ofensor. Porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El pecado entonces, hermanos, tiene que ser pagado por la persona que lo ha practicado y no hay otra opción. Y la persona que ha cometido el pecado, hermanos, es cada uno de nosotros. Nosotros somos ofensores, hermanos. Nosotros merecemos la paga del pecado. Amén, hermanos. ¿Está conmigo? Merecemos, hermanos, ser castigados. Merecemos, hermanos, ser juzgados. Merecemos, hermanos, estar delante de un juez y ser, hermanos, condenados por nuestras ofensas. No porque Dios sea injusto, hermanos. Porque es justo, es que tiene que ser así. Y el hecho, hermanos, de que Dios es un Dios santo, hermanos, quiere decir que Él está apartado de todo lo que no es santo. Y quiere decir que Él es perfecto, y porque Él es perfecto, su juicio es perfecto. Él no puede dejar pasar el pecado. Por eso dice, hermanos, que todos van a pagar un día su pecado. Hermano, es inevitable esto. Es algo que usted y yo no podemos hacer nada contra esto. Va a haber un pago. Va a haber un juicio. Un día los libros van a ser abiertos, hermanos, y van a ser condenados, hermanos, aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida. Dice Juan: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte
segunda, el juicio del gran trono blanco, hermanos. Entonces, hermanos, Dios es injusto, no. Hermano, entendamos esto. Cada ser humano en la tierra, hermanos, va a tener la oportunidad de ser salvo, de ser justificado, de ser acepto delante de Dios. La venida del Señor, hermanos, está detenida porque el Evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Y cuando el Evangelio sea predicado a toda criatura es cuando entonces vamos a empezar a ver cosas. Pero, hermanos, se está acercando el tiempo. Además, misioneros saliendo. Están llegando a la palabra de Dios, está llegando a cada esquina del mundo, hermanos. A cada región. El Evangelio tiene que ser predicado, hermanos. Y toda persona va a tener la oportunidad, hermanos, de ser aceptos y aceptar la justificación, hermanos. Pero los que no, hermanos, los que no acepten, hermanos, van a tener un juicio muy, muy severo. Y ese es el juicio que va a tener, el juicio del gran trono blanco. Ahora, hermanos, somos pecadores por naturaleza y por práctica. El pecado tiene que ser pagado por el ofensor. Esta es la primera, implica la razón de por qué ser justificados. Ahora, la segunda implicación implica una vía a la justificación. Ahora, porque nosotros mismos no nos podemos salvar, hermanos, y nosotros mismos no nos podemos justificar, hermanos, Dios en su soberanía perfecta, en su gracia y su amor eterno, hermanos, tuvo que enviar a alguien para que nosotros pudiéramos ser justificados. ¿Y qué pasó? Que el mismo Dios, hermanos, concibió por medio del Espíritu Santo en la Virgen María, y el mismo Dios, hermanos, vino a ser verbo en la tierra para que anduviera entre nosotros, viviera entre nosotros, nos dejara ejemplo, hermanos, por lo más importante, hermanos, que muriera y resucitara y ahora fuera al cielo, hermanos, esperar y hacer una morada por nosotros. Pero implica, hermanos, que nosotros tenemos que aceptar esta vía de la justificación. Vamos allá. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 1:4 dice, cuál se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces la palabra de Dios hace claro, hermano, que nadie es justificado por sus propios méritos o sus propias obras. Y esto, hermanos, fue en sí el error fatal que los fariseos quisieron hacer en lo que acabamos de leer en Lucas 18:11 en adelante. Entonces, hermanos, no se puede hacer por obrar o por una reformación propia, ni siquiera podemos contribuir un poquito para ser justificados, hermanos. Nada podemos hacer, nada. Lo único que se requiere, hermanos, de nosotros es creer por fe. Es lo único que necesitamos, hermanos. Entonces el Nuevo Testamento, hermanos, nos enseña la vía de la justificación y nos presenta 7 aspectos diferentes acerca de esta vía. Y primer aspecto, hermanos, somos justificados por Dios, que es el autor de la justificación. Somos justificados por Dios, que es el autor de la justificación. Dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el único, hermanos, que puede justificar a alguien. Él es el dador de la justificación. Hemos sido salvos por la redención que tenemos en Cristo. Esta redención fue comprada con gran precio en la cruz y nos libra de la culpa del pecado. Entonces solamente Dios puede hacer esto, hermano. Nadie más lo puede hacer. Y esto es importante de entender. Tal vez para nosotros hoy en día, los cristianos, que hemos entendido esto, pues sí. Pero, hermano, para una religión católica, una mormona y una testigo de Jehová, esto es, hermanos, roca. ¿Qué es eso? ¿De qué me están hablando?
tengo que adorar a la Virgen, tengo que adorar a los santos. Cristo no es Dios. Él no nos perdona de pecados. Todos seremos salvos, hermano. Y hay unas sectas, hermanos, unas doctrinas erróneas del diablo, hermanos, que está robando a la gente y se está llevando al infierno. Esto es muy importante de entender. Somos justificados por Dios porque Él es el autor de la justificación. Él lo ha dicho así. Él lo ha planeado así. Él es Dios, hermanos. Y Él quiere salvarnos. Él no quiere que comparecemos ante el gran juicio del trono blanco. Él quiere que estemos, hermanos, confiados en su Hijo Jesucristo. Que ya tenemos, hermanos, un hogar eterno en el cielo por medio de Él. Nuestra futura vida eterna, hermanos, es el reino venidero del reino de Dios. Y depende, hermanos, que seamos justificados por Cristo, que podemos llegar allá, hermanos. Nuestros pecados ya han sido perdonados por medio de Cristo. Él nos justifica, mi hermano. Entonces, hermano, ¿qué significa para nuestra vida diaria? Hermano, que si usted ha puesto su fe en Cristo, hermano, y cree con todo su corazón de lo que estamos hablando esta noche, hermano, si usted cae y comete un error, hermano, vengas al Señor y pídale perdón. Hermano, el pecado, hermanos, que cometemos los hijos de Dios, hermano, no nos separa de Dios en la cuestión de salvación. Rompemos la comunión con Dios, porque Dios aborrece el pecado. Pero, hermanos, cuando venimos a arrepentimiento, entablamos una comunión una vez más con nuestro Señor Jesucristo. No es que, hermanos, como hablé el otro día, no es que perdamos salvación y me tengo que volver a salvar, hermano. Imagínense qué carga va a tener usted todos los días. Todos los días se va a tener que estar salvando. Y todos los días va a tener que venir y aceptar a Cristo en su corazón porque está fallando. Y, hermano, todo el tiempo falla. Imagínense, hermano, carga sobre carga, hermano. Y no. La salvación es, hermano, si lo creyó por fe una sola vez, usted es salvo. Vamos a caer, vamos a cometer errores, hermanos, pero dice la palabra de Dios en Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que confesar diariamente, hermanos, para poder entablar otra vez la comunión con nuestro Señor. Pero, hermanos, la salvación no se pierde. Ya hemos sido justificados delante de Dios por la sangre de Cristo. Entonces estamos, hermano, cuando venga Cristo por su iglesia, hermanos, vamos a llegar a ese juicio, hermanos, pero no va a ser un juicio para condenarnos al infierno, hermanos. Va a ser un juicio, hermanos, para galardonarnos y recompensarnos por las obras que hicimos aquí en la tierra. Qué gran diferencia, ¿verdad? Porque, hermanos, ya hemos sido justificados delante de Dios. Tan importante, hermano. Porque, hermano, si usted cree en estas verdades doctrinales, hermanos, usted va a tener paz en su corazón. Y el día que el Señor lo llame y vaya a morir, hermano, va a morir en paz. Ya voy con el Señor, vaya a su reino, amén. Pero cuando no hay paz, hermanos, cuando no tenemos la seguridad de la salvación, me voy a morir, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar? Te vas al cielo si eres salvo. Ten fe. Esa es la gran diferencia, hermanos. Todo esto es hecho posible por la sangre derramada de Cristo. Somos justificados, otro aspecto, por gracia, que es el principio de la justificación, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3:24. La palabra gratuitamente, hermanos, denota que no hay nada en nosotros que merece esta gracia. Por lo tanto, hermanos, tampoco podemos ganarla. Esto quiere decir que somos justificados sin ningún mérito o obra de parte de nosotros. Es por la gracia de Dios. No es por sus talentos, no es porque usted sea carismático, no es porque usted sea bonita, porque seas guapo o des mucho a la iglesia, hermanos, no. Es la gracia de Dios sobre nosotros. Somos justificados por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, hermanos, está implantada y está escrita en cada, hermanos, palabra que está en esta Biblia. Vemos la gracia de Dios, hermanos. Simplemente es entenderla y aceptarla y darle gracias a Dios. Por eso, hermanos, en la noche de la Santa Cena, hermanos, se le pide, hermanos, se le ruega, se le exhorta, hermano, a que venga a darle gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida. No estamos lamentando de todos y que no tengo eso, hermano. Tiene la salvación, hermano. Eso es suficiente.
Suficiente, mi hermano, para venir y alabar y agradecer a Dios y honrarle, hermanos, por los siglos de los siglos, porque el día que usted se muera, se va al cielo, mi hermano. Somos justificados también por su sangre, que es la fundación de la justificación. La sangre de Cristo, hermanos, es el fundamento de la justificación, hermanos, porque tenía que haber derramamiento de sangre para poder ser justificados. Y hermanos, es lo que fundamenta, hermanos, la justificación. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Un Dios santo y juez perfecto, hermanos, tiene que tener bases justas para justificar a un pecador. Y esta base justa se encuentra en la cruz y en la sangre que Jesús derramó por nosotros. El hombre, como un pecador condenado, podría solamente pagar por sus pecados por medio de la pena de muerte en el lago que arde con fuego y azufre. Hermanos, pero porque la ley de Dios demanda que todo pecador muera, hermanos, entonces es por eso que tuvo que mandar a alguien santo, santísimo, sin pecado, hermanos, y sin encontrarse nada en él, hermanos, para que la sangre pura y preciosa de Cristo, hermanos, pudiera lavar nuestros pecados. Porque en él no ha fallado nada, hermanos, que pueda habérsele acusado contra él, hermanos. Porque él era Dios, 100% hombre, 100% Dios en la tierra, hermanos, y era un Dios perfecto, santo, justo, que tuvo emociones, sentimientos, lloró, sufrió, tuvo hambre, hermanos. Condenó a aquellos que le condenaban, hermanos, en la cuestión que no creían en él. Pero, hermanos, él entregó su vida por todo aquel pecador arrepentido. Y él entregó su vida por nosotros, hermanos, para que usted y yo, por medio de su sangre preciosa y santa, hermanos, podamos, hermanos, tener una fundación justa y perfecta para ir al cielo, hermanos. La sangre de Cristo, hermanos. Pero qué triste es, hermanos, que conocemos estas verdades y aún así pisoteamos la sangre de Cristo, hermano. Conocemos esto, sabemos esto, y más usted, hermano, que tiene mucho tiempo en la iglesia y ha escuchado estas doctrinas y sabe estas verdades, hermanos. Y qué triste, hermanos, que vez tras vez, hermanos, pisoteamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no debería ser así, hermanos. Deberíamos estar todos, hermanos, cada vez que fallamos a Dios y cada vez que pecamos delante de Dios, deberíamos de sentirnos tristes, hermanos, contristados, hermanos, dolidos en nuestro corazón, porque le fallamos a Dios. Nos duele más fallarle, hermanos, a una persona, a una cosa, hermanos, hasta nos lloramos porque el perro se muere, hermano, y hacemos un teatro y hermanos, pero cuando hablamos de Dios y hablamos de Cristo, hermanos, ni las lágrimas salen de nuestros ojos. Tenemos, hermanos, seca la cara delante de Dios. Hermanos, el altar está ya seco, está vacío, hermano. La gente no viene, no se derrama. Y no es porque, hermanos, el predicador quiera exaltarse por medio de la invitación. Es porque, hermanos, es el tiempo más sublime y más importante de cualquier predicación, hermanos. Porque es el tiempo de reverencia, de honra, de humillación delante de nuestro Dios, el cual dio la vida por nosotros, hermanos. El cual, hermanos, entregó su vida por nosotros para que usted y yo fuéramos justificados y pudiéramos ir al cielo, hermanos. Pero, hermanos, no nos importa. Y vivimos nuestra vida como, hermanos, como si nada estuviera pasando, hermanos. Tenemos que hacer conciencia, hermanos, de esta gran justificación. Porque, hermanos, aún así que seamos malos, aún así, aunque se nos pase el altar y no preste reverencia delante de Dios, aún así, por su gracia, vamos al cielo, mi hermano. Aún así, el gran amor de Dios, hermanos, nos justifica y nos lleva al cielo. Pero qué hermoso sería ver, hermanos, un pueblo humillado y doblegado delante de Dios, hermano. Qué hermoso sería ver, hermanos, un pueblo que se ha entendido y es entendido acerca de estas cosas y deja de pelear y deja de debatir, hermanos, con el mismo pueblo de Dios. Y hay unidad, hermanos, en la iglesia, y hay fortaleza en la iglesia, y hay, hermanos, paz y esperanza en la iglesia, y todos juntos, hermanos, trabajando en la obra de Dios, alcanzando almas para Cristo, para cuando aquel día suceda, hermanos, y venga Cristo y nos halle trabajando, hermanos, en la mies, trabajando en
la obra, hermanos, sembrando, regando, recogiendo, hermanos, produciendo, discipulando, hermanos, todos unánimes, trabajando, hasta que el Padre venga por nosotros, hermanos. Pero estamos más metidos en nuestro trabajo, y es que hoy voy a ganar $100, o me van a dar $200, y estamos, hermanos, en nuestro materialismo, hermanos, está tan amarrado a los trabajos, a la inmoralidad, a tantas cosas, hermanos, que hemos olvidado, hermanos, la santísima y preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque también en otro aspecto, hermanos, somos justificados por su resurrección, que es la garantía, hermanos, de la justificación. Hermanos, dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermano, era necesario que Él resucitara para que se cumpliera todas las promesas, hermanos, y pudiéramos ser justificados. Qué triste que hay sectas que dicen, pelean, que se robaron el cuerpo de la tumba y no hubo resurrección. Y Cristo, hermano, tanta doctrina tan errónea, hermanos, y la gente tan confundida. Hermanos, si no hubiera habido resurrección, hermanos, no hay justificación, no hay salvación. Pero gracias, hermanos, porque la palabra nos enseña, hermanos, y es clara acerca de la resurrección de Cristo, hermanos. Por 40 días, hermanos, se estuvo apareciendo a muchas personas, a 500 personas, dice, hermanos, haciendo testificable, hermanos, su resurrección. Hermanos, apareció a los apóstoles y, hermano, dice en Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas inauditables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermano, Cristo resucitó y estuvo presente, hermanos, y hizo veracidad de cada promesa y cada palabra que salió de su boca, hermanos. Y gloria a Dios por esa resurrección, porque, hermanos, eso garantiza, mi hermano, la justificación y vamos a poder ir al cielo. Es otra prueba. También, hermanos, otro aspecto, justificados por obras, que es la evidencia de justificación. Dice Santiago 2:24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este pasaje, hermanos, se nos presenta algo que podría parecer una contradicción, pero no lo es, hermanos. Las obras son una evidencia de la fe. Cuando hay fe verdadera, siempre hay obras. Las obras no nos van a salvar. Las obras, hermanos, son una evidencia de nuestra justificación. Las obras, hermanos, es una evidencia de nuestra fe. Entonces, hermanos, tenemos que hacer obras para mostrar nuestra justificación. Dice Santiago 2:20, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Si alguien no tiene una vida de obras por lo que Dios ha hecho en su corazón, muchas veces es porque no ha habido fe y por lo tanto no ha habido justificación. La fe se mira y actúa, no es pasiva, hermanos, sino es activa. Cuando alguien es salvo, hermanos, se muestra, se echa de ver, mi hermano, que eres salvo y hay obras en tu vida. Ahora, no lo haces para ser tú visto, para ser tú aplaudido. Lo haces por el agradecimiento, hermanos, de esa salvación. Y prestas de ti, y prestas de tu tiempo, y prestas de tu servicio, y prestas de tu corazón. Y Dios te empieza a dar talentos, hermanos, y dones tras don. Y empiezas a ejercer, y al ratito estás en un ministerio. Al ratito, si date cuenta, estás sirviendo en otro ministerio. Al ratito estás enseñando. Al ratito, hermano, estás predicando. Al ratito estás en un campo misionero. Al ratito eres un evangelista. Al ratito eres un pastor abriendo iglesias en otro lado, hermano. Amén por eso. Pero, hermano, nos quedamos tan limitados porque muchas veces nuestros prejuicios, nuestras mentes, nuestra propia manera de percibir las cosas, nos impedimos, hermanos, el desarrollo de cada don que Dios nos da. Dios te quiere usar a lo máximo, hermano. Dios te quiere usar a lo máximo, hermana. Pero, hermano, tienes que prestarte y mostrarte tu fe para que Dios te pueda usar. Si no hay obras, no hay fe. La falta de fe mata la fe que la persona dice tener.
Por eso la tercera implicación de la justificación, hermano. No sé de quién está agua, hermano, pero no la estoy tomando. Hermano Feliciano, ¿es suya? ¿Ya? Implica los resultados, hermanos, termino. Implica los resultados de la justificación. Primeramente, hermanos, implica la razón de por qué ser justificados. Todos somos pecadores. Y la segunda razón implica la vía de la justificación, Cristo. Ahora, hermanos, implica los resultados, hermanos. Amén. Y aquí entramos a Romanos 5, hermanos. Romanos 5, 1 al 11, nos enlista 5 de estos resultados. Primeramente, hermanos, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos paz para con Dios. Y esta paz, hermanos, no es esa paz que estaba hablando de temor, todo. No, hermanos, es una paz de seguridad, de vida eterna. Es una paz, hermanos, que va a llenar tu corazón día a día y dice: Señor, en tus manos estoy esta mañana, y si no regreso, Señor, tengo paz en mi corazón, que si hoy me llamas voy a ir al cielo. Esa es la paz. Es la paz, hermana, que si viene una enfermedad en tu corazón, en tu cuerpo, y estás enfermita, o hermano, estás enfermito, y viene algo y te pasa algo, o te atropellan y estás de repente en el hospital, hermano, tienes paz en tu corazón, porque si el Señor te llama, al cielo vas a ir. Y no vas a estar: ay, voy a morir. No, hermanos, hay paz en tu corazón. Y es triste ver estas situaciones, y si nos duele a todos, porque te vamos a extrañar. Me van a extrañar, ¿verdad? Si me muero, hermanos. No, ¿verdad? Sí, gracias, hermana. ¿Quién dijo que sí? Vamos a comer tacos, hermano. Hermano, hay paz. Hay paz, hermanos, que si la gente te falla, hermano, porque la gente te va a fallar día a día, hay paz en tu corazón, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en ti, hermano. Y estás en paz. No estás angustiado, no estás triste. Estás alegre, justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios. El versículo 10 dice que éramos enemigos de Dios, hermanos. Por el Calvario, hermanos, en la cruz, Jesús nos reconcilió con el Padre e hizo la paz entre nosotros y Él. Dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros declaramos la guerra en contra de Dios con nuestros pecados. Había enemistad entre nosotros y Él, y la persona que nos reconcilió con el Padre fue Jesucristo, y por esa reconciliación ahora ya no tenemos que temer al Padre o sufrir su ira. Ahora tenemos paz para con Dios. También, hermanos, otro resultado, tenemos acceso al trono de la gracia. Amén. Por eso, hermanos, tenemos acceso directo al trono de la gracia. Pobres los católicos, hermanos, que tienen ahí con el padrecito y llegan y Padre, ¿cómo está? Les damos las manos y dime tus pecados. Fíjate, Padre, que 10 Ave Marías, 3 Padres Nuestros, y te absuelvo de tus pecados. ¿Y cuántas veces son? Como 10 veces. Ay, la gente bien contenta. 10 Padres Nuestros, 10 Aves Marías, 3 Padres Nuestros. Estoy perdonado, ya llegué a Dios, ya me perdonó, a seguir la vida loca. Y la semana que vengo otra vez a confesarme con el Padrecito. No estoy haciendo burla, hermano. La gente está cegada, hermanos. Cristo, hermanos, rompió el velo. Ahora nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios.
Ahora, hermanos, si tú fallas, en cualquier lugar donde tú te encuentres, puedes arrodillarte, pedirle perdón a Dios, hermanos, y el Espíritu Santo va a entrar directamente a la presencia de Dios y va a decir: tu hijo Ángel en este tiempo está confesando su pecado, Padre, perdónalo, Señor, y ya, y hermano, y reconcílate con él, y hermano, y ya Angelito va a sentir su corazón alegre porque vino delante de Dios, y él sabe que cuando él hace esta profesión de confesión delante del Padre, le perdona, hermanos, y puede entablar su comunión una vez más con él. Y no es que, hermanos, y no es, hermanos, que seamos religiosos, hermanos. Esto es una convicción de fe. Es un acto diario que debemos estar haciendo usted y yo todos los días. Tenemos que estar hablando con Dios. Me encanta escuchar a los hermanos. ¿Cómo está, hermano? Oh, yo tuve una plática con Dios esta mañana y estuve platicando con Él. Y fíjense que pasó esto, pero vine a la presencia de Dios y platiqué con Él, le pedí perdón y seguí platicando con Él. Y mi alimento, mi vida, este día Dios me llenó. Y si esta persona llegó, me gritó, mi jefe me insultó, pero yo de la presencia de Dios tenía paz en mi corazón. Estoy feliz por el trabajo que el Señor me dio. Con esto como, y, hermano, y estamos contentos. Todo eso, hermanos, es la justificación, resultados de la justificación. Tenemos entrada o acceso directo a Dios Padre. Somos bienvenidos delante de la presencia de Dios. Es por medio de la justificación en Jesús que podemos ahora orar al Padre, pedir al Padre, estar en paz con el Padre. No debemos de temer a su castigo, no debemos de temer que nos mandará al infierno, porque por medio de su Hijo hemos sido reconciliados, y no solo eso, sino que Él mismo nos ha dado acceso directo a Dios. Otro resultado, nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué, hermanos? Paciencia. Hermanos, nos gloriamos en las tribulaciones y pruebas por las razones, hermanos, enlistadas en versículos 4 y 5. Vamos allá. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Entonces, hermanos, es por medio de la justificación que podemos no amargarnos en la prueba, sino crecer en ellas. Confiar en que Jesús está con nosotros, y por medio de Él podemos pasar a través de la vida y ser probados una y otra vez, y no nos vamos a amargar. Al contrario, Señor, gracias porque quieres hacerme como oro, ¿verdad? Como dijo Job, ¿verdad? En 23:10, ¿verdad? Que gracias por las pruebas, gracias por las tribulaciones, porque quieres sacarme como oro refinado, como dijo Pedro, hermanos. Y cada prueba, hermanos, te da más fuerza. Tienes mejor entendimiento de que Dios quiere algo contigo y te está preparando para algo más grande, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. A veces uno batalla con las finanzas y uno ora: Señor, yo sé que estás con nosotros y en ti confiamos, Padre. Y Señor, tú vas a proveer para esto, Señor. Sabemos que estamos en tus manos. Y me habla mi suegra hace rato. Javier, saben que me llamo Javier, ¿verdad? Javier Arturo, pero mi suegra me dice Javier. Javier, te llegó un sobre de West Fargo. Yo, suegra, es propaganda, tírela. No, también está el nombre de mi esposo, lo voy a abrir. Pues abra, suegrita, a ver qué hay ahí, pero de seguro es propaganda. Cheque de $1,000, hermanos. Que la aseguranza del año 2005 pagamos de más, y ahora suegra, pero yo le di el carro en el 2008 y usted se quedó con el carro por 2 años y el dinero dice que de 2005. Yo creo que esos míos son míos. O mis son míos. Digo, suegra, ¿sabe qué? Mire, mitad y mitad. De 500, yo 500, y mire, paz para toda la vida. Usted es mi suegra, yo soy su yerno, nos tenemos que amar. Amén. Hermano, imagínense que, hermano, una vez lo he platicado, hermanos, cuando Cristian estaba allá en Pensacola, y
y él no podía presentar examen si no se pagaba la colegiatura, y hermanos, eran pagos muy altos. Y siempre confiaba en el Señor, Cristian muy propio, nos hablaba, nos sacaba una conversación muy hermosa, y al final de la conversación, ¿ya van a hacer el pago? Yo sabía que estaba preocupado, porque ya ven los exámenes. Y le dije un viernes, me dijo, para el lunes tu colegiatura está pagada. Don't worry, le digo. Be happy. El sábado, hermanos, mi esposa vinimos a evangelizar. Mi esposa me dijo, ¿cómo le vamos a hacer? Le digo, hay que orar. Dios proveerá. Bueno, hermanos, pasó el día. Fue un viernes. Pasó el día y, hermanos, de repente, de la nada, me habló un hermano de la iglesia de inglés de Duarte. Pastor Reynosa. Y yo, yes, who's this? Y brother, no sé qué. Yo, yes. Y, puedes venir, estamos iniciando aquí la misión, puedes venir a recoger algo que tengo para ti. Y yo llevo camioneta porque me estaban regalando muebles y televisiones. Y le digo, me dice, no, ven tú solo. Y yo, ok. Ya le hablé a mi esposa, amor, el hermano me habló y quiere que vaya, pues ve. Pues ya llegué. El hermano estaba afuera esperándome afuera de su casa y me dio un sobre. Y yo, thank you, brother. Y me dijo, no le digas que yo te di nada. Y yo, ok. Me subí a mi carro, me di la vuelta, hermano. No soy tan santo y tan espiritual para llegar hasta la casa y abrirlo, ¿no? Yo me paré en la esquina, hermanos. Honesto. Hermano, no me diga que usted se hubiera llegado hasta la casa, lo hubiera guardado ahí. Hermano, lo abrí el sobre, hermanos. Y con toda la honradez, integridad de mi corazón, hermanos, abrí el sobre. Hermanos, estaba exactamente la cantidad que necesitábamos para el pago de Cristian. Exacto. Inclusive, hermanos, estaba el número y la letra estaba mal. Entonces yo le hablé y dije, hermano, el número es más y la letra y los números son menos. Oh, no, es lo que te escribí. Yo, ¿seguro? Sí. Ponle y pone ahí algo, una inicial, y yo ya lo corregí. Yo, hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios, hermanos, da, derrama, bendice, hermanos. Por lo que yo he entendido, hermanos, es que nosotros tenemos que ser fieles. Hermano, no quiero decir esto, hermano, pero, hermano, hemos sido fieles en todas las áreas de la iglesia, hasta en nuestro dar. Y aunque no teníamos, hermanos, se tiene que dar. Y esperando en el Señor, hermanos, Dios no nos ha abandonado hasta el día de hoy. Y sigue, hermanos, prosperando y dándonos para nuestras necesidades. Dios tiene cuidado de sus hijos, hermanos. El amor, al final, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y por último, el Espíritu Santo es dado a nosotros por el Espíritu, Romanos 5:5, Santo que se nos fue dado. Hermanos, es solo por medio de haber sido justificados por Jesús que nos puede dar del Espíritu Santo de Dios a nosotros. De otra manera, hermanos, no podríamos tener al Espíritu Santo. Entonces, por medio de la justificación, hermanos, es que el Espíritu Santo se nos fue dado a nosotros. Y, hermano, Él viene a morar en nosotros. Entonces, hermano, ya cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, hermanos, tenemos todo, hermano, sellados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es la justificación, hermanos? Termino. Es una solución legal que Dios nos da, pero debemos tener fe en Dios y la sangre derramada de su Hijo Jesucristo, y cada uno de nosotros debemos reconocer y arrepentirse de los pecados pasados y creer que estos pecados han sido perdonados. Él nos absuelve, hermanos, de la condena perpetua en el infierno. Esa es la justificación. Y solamente Dios lo puede hacer. Nadie más nos puede justificar, nadie más nos puede salvar, ni un Mahoma, ni un Buda, ni una Virgen María, ni un José Smith, ningún profeta, hermanos, ninguna de estas cosas raras que el diablo ha presentado puede justificar al ser humano. El pecado entró, hermanos, por un hombre, y la salvación entró por otro hombre. Este es Jesucristo. Entonces, hermanos, amén por Él, amén por la gloria de Dios, hermanos.
salga contento ese día, hermanos, y a pesar de las pruebas y luchas, hermanos, siempre dele gracias a Dios. Vamos a orar, Señor.